El sistema cardiovascular está compuesto por un órgano central de impulsión, el corazón, y un conjunto de conductos de estructura y propiedades diferentes. Vamos a hablar del corazón, el cual está compuesto por dos mitades diferentes, un corazón izquierdo y uno derecho. En la parte superior de esta tenemos dos cavidades denominadas aurículas o atrios y en la parte inferior los ventrículos. Estos van a estar separados por orificios provistos de válvulas que le van a permitir al corazón una circulación única. Ahora vamos a hablar de los vasos. Dentro de los vasos encontramos a las arterias. Las arterias son las encargadas de distribuir la sangre a todo el organismo y en puntos como el que vamos a observar exactamente aquí, estos son los capilares, en donde se va a dar el intercambio de nutrientes y la sangre va a perder su oxigenación y mediante las venas va a volver nuevamente hacia el corazón. De esta manera cerrando por completo la circulación. La circulación sanguínea, como podemos observar en este caso, puede parecer complicada, pero la podemos hacer mucho más sencilla si la dividimos en dos tipos de circulación. La circulación sistemática, o también conocida como la gran circulación, consiste en la distribución de sangre mediante la arteria aorta y todas las que provienen de esta a los distintos órganos del cuerpo, en este caso un ejemplo el estómago. Esta sangre, una vez desoxigenada, va a ser recogida por las venas y devuelta nuevamente al corazón mediante las venas cavas aquí, a la aurícula derecha, cerrando por completo esta circulación. Por otra parte, la circulación pulmonar va a partir de aquí, del ventrículo derecho. Mediante el tronco pulmonar y las arterias pulmonares, la sangre desoxigenada llegará a los pulmones, en donde va a ser oxigenada nuevamente y va a retornar al corazón mediante venas pulmonares aquí, a la aurícula izquierda, en donde va a iniciar nuevamente la circulación mayor. Vamos a contar con casos especiales tales como el de los pulmones, el hígado y el corazón, que van a tener una doble circulación, una circulación funcional y una circulación nutricia que le permitirá cumplir sus funciones, tales como bombear sangre, oxigenarla y realizar cambios químicos en ella. Una vez terminada esta pequeña introducción, vamos a hablar del corazón. Se trata de un músculo hueco que circunscribe cavidades por las cuales circula sangre, ubicado entre los pulmones y sobre el diafragma, como podemos observar. Desde una vista lateral podemos ver que está proyectado desde la cuarta o quinta hasta la octava apófisis espinosa torácica, en un espacio denominado mediastino inferior. Podemos describir que tiene forma de una pirámide, cuya base podemos observar está ubicada atrás, arriba y algo a la derecha, mientras que el vértice está situado adelante y a la izquierda. En datos generales podemos describir que el peso del corazón al nacer es de aproximadamente 25 gramos, a los 10 años de entre 100 y 125 gramos y en un adulto entre 200 y 250 gramos. Vamos a hablar de la configuración externa del corazón. Esta es muy sencilla, por lo que vamos a partir de datos importantes. En primer lugar, el corazón está formado por 4 caras, 3 bordes, una base y un vértice. Esta cara se denomina anterior o esternocostal. Si nos vamos hacia abajo tenemos la cara inferior o diafragmática, hacia un costado tendremos la cara pulmonar derecha y hacia el otro costado la cara pulmonar izquierda, lógicamente. Si nos vamos atrás y arriba tenemos la base del corazón, si nos vamos adelante, abajo y algo a la izquierda tenemos el vértice del corazón. El siguiente dato importante que tenemos que saber es que, como sabemos, el corazón está formado con aurículas y ventrículos y estas de manera externa se pueden observar gracias a la presencia de los surcos del corazón. El surco más prominente es este, el surco aurículo-ventricular o también conocido como surco coronario. Este surco va a permitir dividir una cara superior auricular y una cara inferior y adelante ventricular. El siguiente surco en orden de prominencia es este, el surco interventricular. Tanto anterior como posterior permite dividir los ventrículos en izquierdo y derecho. El tercer surco es este, el surco interauricular. Es poco prominente y no tiene la presencia de ningún vaso. Está oculto en la parte posterior por la llegada de las venas pulmonares y en la parte anterior oculto por la emergencia de los grandes vasos. Una vez más clasificaremos estos surcos en orden de prominencia. El surco más prominente como el surco coronario que divide aurículas y ventrículos. En segundo lugar, el surco interventricular que divide ventrículos. Y en tercer lugar, el surco interauricular que divide a las aurículas. Una vez descritos estos datos, vamos a describir cada una de las caras. Esta es la cara anterior o esternocostal, como ya les mencioné, en la cual el surco coronario o aurículo ventricular va a dividir a las aurículas y a los ventrículos. En la parte superior, las aurículas son poco visibles por la emergencia de los grandes vasos, pero hay datos importantes de estas, que son la presencia de las orejuelas. Tanto la orejuela izquierda como la orejuela derecha son divertículos o prolongaciones de las aurículas que tienen propiedades y forma distinta. En la parte inferior tenemos la cara
ventricular. ¿Qué tiene de importante esta? Que está marcada por la presencia del surco interventricular anterior llenado por los vasos del mismo nombre. Es todo lo que necesitamos saber de esta cara. La cara inferior o diafragmática, que está formada por, en su mayoría, los ventrículos y una parte por las aurículas, que se podría decir corresponde a un quinto. Como podemos observar, una vez más, el surco auriculoventricular o coronario divide completamente las aurículas de los ventrículos. Como podemos observar, la parte o porción auricular corresponde casi en su mayoría a la aurícula derecha con la llegada de la vena cava inferior, mientras que la porción ventricular, como podemos observar, corresponde en parte tanto al ventrículo derecho como al ventrículo izquierdo, dividido por el surco interventricular posterior, de igual manera llenado por los vasos del mismo nombre. Nos vamos a la cara pulmonar derecha, que como podemos observar, de igual manera tanto aurículas como ventrículos están separados por el surco auriculoventricular o surco coronario. En la porción auricular podemos observar a la aurícula derecha con la llegada tanto de la vena cava superior como de la vena cava inferior, mientras que en la porción ventricular podemos observar casi en toda su extensión al ventrículo derecho. Nos vamos hacia la otra cara o cara pulmonar izquierda. En esta podemos observar en la parte superior a la aurícula izquierda formada por su orejuela y en la parte inferior al ventrículo izquierdo. Cabe recalcar que en la parte inferior podemos observar tanto una parte del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Podemos observar una vez más al surco coronario dividiendo aurículas de ventrículos. Nos vamos hacia la base del corazón, que como podemos observar está formado casi en su mayoría por las aurículas, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda. Y por último nos vamos hacia el vértice, que está formado tanto por la llegada del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, aquí en este punto. Y con eso habríamos terminado la descripción de las caras del corazón. A continuación hablaremos de los bordes. De igual manera los clasificaremos en orden de prominencia. El borde derecho o borde inferior es el borde más cortante del corazón. En segundo lugar vamos a tener el borde superior, este de aquí, que va a permitir separar la cara anterior de la cara pulmonar izquierda del corazón. Y el siguiente borde es este de aquí, que nos va a permitir separar la cara pulmonar izquierda del corazón de la cara inferior. Cabe recalcar que tanto este borde como este son poco prominentes, mientras que este es el borde más cortante que tiene el corazón. Nuestro próximo objetivo de estudio es la configuración interna, para lo que debemos recordar que el corazón está conformado por una parte derecha y una parte izquierda. En la parte superior aurículas, abajo ventrículos. En la parte superior podemos observar el tabique interauricular, en la parte inferior el tabique interventricular y en la porción central el tabique auriculoventricular con su pequeña porción membranosa. Para iniciar con la descripción de cada una de las cavidades, primero realizaremos la descripción de lo que son los aparatos valvulares. Como recordamos, las aurículas y los ventrículos están separados por orificios provistos de válvulas. Vamos a describir las características de cada una de estas y su conformación. Como podemos observar, contamos con dos válvulas auriculoventriculares, una derecha y una izquierda. Vamos a describir a cada una de estas. Un aparato valvular está compuesto básicamente por una válvula que no es más que una membrana blanquecina y flexible, cuyo borde es libre e irregular, y para sostenerse va a proyectar hacia el ventrículo cuerdas tendinosas que son de primero, segundo y tercer orden, que se describirán más adelante, y el ventrículo, para recibirlas de igual manera, va a proyectar pilares tanto de primero, segundo y tercer orden. Los pilares de primer orden son los que estamos observando, se trata de músculos papilares. Los pilares de segundo y tercer orden se denominan trabéculas carnosas. Los de segundo pueden ser puentes musculares y los de tercer orden son espesamientos de la pared. Esto lo explicaremos de mejor manera en esta imagen. Como podemos observar, las cuerdas tendinosas de primer orden se insertan en las puntas de las valvas, las de segundo orden en la parte superior y las de tercer orden llegan casi al anillo fibroso. Los pilares de primer orden se denominan músculos papilares, como estamos observando. Los de segundo orden son puentes de trabéculas carnosas y los de tercer orden no son más que espesamientos o elevaciones de trabéculas carnosas. La válvula derecha va a contar con tres valvas o cúspides, como podemos observar, una anterior, una posterior y una medial o septal, mientras que la válvula del lado izquierdo va a contar con una valva anterior y una valva posterior. Cabe recalcar que la válvula del lado derecho es mucho más grande que la del lado izquierdo.
izquierdo. Esta se denomina tricúspide y esta bicúspide por la cantidad de valvas o cúspides que posee, como ya les mencioné. Otro dato importante es que en el momento en que las válvulas se cierran van a quedar unidas en puntos denominados comisuras. Por último, para describir a cada una de estas individualmente, un dato importante es que la valva anterior de la válvula tricúspide está insertada mediante músculos papilares anteriores, la valva posterior mediante músculos papilares posteriores y la válvula septal mediante músculos papilares septales. Es muy sencillo. Mientras que la válvula bicúspide va a estar sostenida la valva anterior mediante músculos papilares anteriores y la valva posterior mediante músculos papilares posteriores. Una vez terminada la descripción de los sistemas valvulares, describiremos las cavidades del corazón individualmente. Iniciando por la aurícula derecha, a cada una de ellas les describiremos sus principales características y estructuras. En la aurícula derecha, como podemos observar, en la parte superior tenemos el orificio de llegada de la vena cava superior, en la parte inferior el orificio de llegada de la vena cava inferior. En la pared que hemos seccionado podemos encontrar algo llamado surco terminal, que va a ser correspondido por la parte externa por la cresta terminal, mientras que en la parte interna o pared septal podremos encontrar la fosa oval, que no es más que un punto en el que en etapa embrionaria el corazón iba a estar conectado con la aurícula del otro lado. En la parte superior podemos observar el limbo de la fosa oval, que es una parte más gruesa de la aurícula, y más arriba el septo auriculoventricular. Si nos vamos a la parte inferior, podemos ver el orificio del seno coronario, que se encuentra previsto de la válvula del seno coronario o válvula de Tevesio. Y el orificio de la vena cava inferior tiene su propia válvula de la vena cava inferior y un tendón denominado tendón de Todaro. Si nos vamos a la parte anterosuperior, podemos encontrar la orejuela por su parte interior, en la que vamos a encontrar pequeños músculos papilares. Y por último, la válvula que nos va a permitir conectar con el ventrículo, que describiremos a continuación. Ahora describiremos el ventrículo derecho. Aunque la descripción de los ventrículos puede ser demasiado extensa, en este caso la haremos muy sencilla, ya que lo que necesitamos saber tanto de este como del ventrículo izquierdo es que la pared de estos es mucho más gruesa que el de las aurículas y que está lleno de espesamientos, es decir, a diferencia de las aurículas cuyas paredes son lisas, los ventrículos van a tener diversos espesamientos. Como ya explicamos anteriormente, van a ayudar a sostener a los aparatos valvulares, los pilares tanto de primero, segundo y tercer orden. En la pared septal, como podemos ver, tenemos músculos papilares septales, en la pared inferior y posterior tenemos músculos papilares posteriores y en la pared anterior músculos papilares anteriores. Y algo que podemos describir adicionalmente de esta es que aquí en la parte profunda, como podemos observar, vamos a tener a la trabécula septomarginal, o también conocida como banda moderadora de este ventrículo. Por último, describiremos que la sangre, para salir de este ventrículo, tendrá que pasar por el infundíbulo del corazón, o también conocido como cono arterioso, mediante la válvula pulmonar provista de valvas semilunares, o también conocidas como valvas sigmoideas, de las cuales contamos una anterior, una derecha y una izquierda. Ahora hablaremos del corazón del lado izquierdo. Como podemos observar, describiremos la aurícula izquierda. Aquí tenemos sus 4 orificios de llegada o orificios de las venas pulmonares, que están desprovistos de válvulas, tanto derechos como izquierdos, superiores e inferiores. En la porción septal de esta podemos observar que tenemos a la fosa oval y al limbo de la misma, que habíamos descrito anteriormente en la aurícula del lado opuesto, mientras que en la parte anterior podemos observar el orificio provisto de la válvula mitral o bicúspide, que ya estudiamos de igual manera anteriormente, el ventrículo izquierdo. En la descripción de este podemos recordar que, al igual que el del lado opuesto, no tenemos características muy recalcables, además que los distintos espesamientos que van a formar los músculos papilares y las trabéculas carnosas que describimos anteriormente. La sangre que llega a este ventrículo va a salir mediante la válvula aórtica, que al igual que la válvula pulmonar, como podemos ver, está provista de 3 valvas semilunares o sigmoideas. Perfecto, pasaremos al siguiente punto. La constitución anatómica del corazón está esencialmente formada, como vemos en la imagen, un músculo particular denominado miocardio, que está sustentado sobre formaciones conjuntivas. En la cara superficial podemos observar el epicardio, que es una lámina visceral del pericardio seroso, que veremos más adelante, y en la cara profunda tenemos intracardíacamente el endocardio. Una vez entendido esto, pasaremos a ver las zonas conjuntivas de fijación del corazón. En las zonas fibrosas auriculoventriculares podemos encontrar tanto a los trígonos fibrosos derecho e izquierdo,
que no son más que espesamientos conjuntivos fibrosos resistentes, mientras que las zonas conjuntivas arteriales solo vamos a determinar una, que en este caso podremos observar de mejor manera en la siguiente imagen. Se trata del tendón del infundíbulo, que presenta el engrosamiento de las extremidades de cada valva semilunar, uniendo tanto a la válvula aórtica como a la válvula pulmonar. Una vez entendido esto, pasaremos a la revisión del miocardio. Como sabemos, el miocardio de las aurículas y de los ventrículos está separado y es independiente, pero están unidos mediante las zonas conjuntivas revisadas anteriormente y mediante el sistema de conducción que veremos en un momento. Este va a permitir la armonía de sus contracciones. El miocardio de los ventrículos, como podemos observar, va a estar clasificado en dos tipos de fibras: fibras superficiales y fibras internas o fibras propias. Las fibras superficiales, como podemos ver, tienen una dirección que apunta hacia el vértice del corazón y su principal función va a ser los movimientos de torsión, mientras que las fibras propias o profundas van a constituir planos circulares y su principal función va a ser expulsar la sangre fuera de las cámaras arteriales. Cabe recalcar que el miocardio de las aurículas es más delgado que el miocardio de los ventrículos. Ahora analizaremos a las aurículas. Las fibras de igual manera van a estar clasificadas en propias y superficiales. Las fibras propias van a tener una predisposición anular, mientras que las segundas serán ansiformes. El miocardio posee una capacidad de contracción automática. Esto se lo debe gracias a su sistema de conducción. Está formado por el nodo sinoauricular o sinusal, unido por varias vías de conducción internodales al nodo aurículo-ventricular, este con su respectivo haz de His y sus ramas derechas e izquierdas, finalmente a la red de Purkinje. Vamos a describir cada uno de ellos. El nodo sinoauricular o sinusal se encuentra en la parte posterior y arriba de la aurícula derecha, cerca al orificio de la vena cava superior. La función principal de este es iniciar el impulso eléctrico por el cual el corazón va a latir. Aquí aparecen las primeras contracciones del tubo cardíaco embrionario. Mediante vías de conducción internodales que no tienen tejido cardíaco especializado, este impulso eléctrico va a llegar al nodo aurículo-ventricular, que está ubicado en la parte anterior de la aurícula derecha. La función de este va a ser retardar el impulso que envía el nodo sinoauricular. A continuación tenemos el fascículo aurículo-ventricular, también conocido como fascículo de His. Es un tronco de 3 milímetros de ancho y aproximadamente 10 a 12 milímetros de largo, que se va a dividir en dos ramas, una derecha con un trayecto normal septomarginal y una izquierda que atravesará el tabique interventricular y aparecerá cubierto por el endocardio en su cara izquierda. El impulso eléctrico enviado de este fascículo de His será recibido por los ramos subendocárdicos o red de Purkinje, que serán los encargados de dispersarlo en la pared de los ventrículos y así conseguir que las contracciones se produzcan en un orden bien definido. Uno de los últimos puntos a tratar es la vascularización del corazón. Esta va a estar dada por vasos coronarios. Lo vamos a dividir en arterias y venas. Las arterias coronarias se dividirán a su vez en una arteria coronaria izquierda y una arteria coronaria derecha. Empezaremos describiendo a la arteria coronaria izquierda, que se origina de la aorta a la altura del borde libre de la valva semilunar izquierda y el seno aórtico. Esta, luego de un corto trayecto, va a terminar bifurcándose en una rama interventricular anterior y una rama circunfleja. La arteria coronaria derecha se origina de la aorta inmediatamente a la altura de la valva semilunar derecha. A continuación presentamos una imagen en la cual podemos observar la irrigación en azul de la arteria coronaria derecha y en rojo de la arteria coronaria izquierda, mientras que en violeta podemos observar los territorios comunes a ambas arterias. Las venas del corazón no reproducen la disposición de las arterias, sin embargo, comprenden un conjunto principal formado por la vena cardíaca magna y el seno coronario, y los afluentes de estas. La vena interventricular anterior, que se origina en la derecha de la punta del corazón, va a seguir el surco interventricular anterior hasta volver y continuarse como vena cardíaca magna, luego recibir a la vena marginal izquierda, recorrer entonces el surco coronario y dilatarse bruscamente para formar el seno coronario. El seno coronario tiene por encima la cara inferior de la aurícula izquierda, mide aproximadamente 3 centímetros de largo y termina en la aurícula derecha por el orificio del seno coronario, provisto de la válvula del seno coronario de Tevesio, como vimos anteriormente. Y finalmente, la inervación del corazón va a estar dada por dos sistemas, el simpático
simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo, en el cual vamos a poder describir tres partes: nervios cardíacos del simpático y del vago, plexos cardíacos y ramas de estos plexos. Los nervios cardíacos del simpático y del vago van a nacer lejos del corazón y son netamente distintos. Los del simpático van a nacer de los nervios cardíacos cervicales superior y medio y pasando por detrás de la aorta el nervio cardíaco cervical inferior, mientras que del vago se van a distinguir los nervios cardíacos cervicales superiores e inferiores y nervios cardíacos torácicos. Una vez llegados al arco aórtico, estos nervios cardíacos del simpático y del vago van a comunicarse ampliamente formando un plexo superficial anterior preaórtico, un plexo profundo posterior retroaórtico y la unión de estos en la parte inferior va a formar un plexo subaórtico. Las ramas de estos plexos cardíacos van a dividirse en nervios del pedículo arterial, nervios del pedículo venoso y una distribución intracardíaca. Es hora de hablar del pericardio. ¿Pero qué es? Se trata de un saco fibroceroso que va a envolver al corazón, a las raíces de las arterias que pasan de él y a las raíces venosas que llegan a él. Este va a estar formado por dos partes, un pericardio fibroso y un pericardio seroso. Vamos a empezar hablando del pericardio fibroso. Este saco tiene una forma de cono o de pirámide hueca. Va a contar con una base, una cara anterior, una posterior, una derecha, una izquierda y un vértice. Vamos a describir a cada una de ellas. La base va a estar aplicada sobre la convexidad del diafragma. Su cara anterior se va a extender desde el diafragma por debajo hacia la raíz vascular de la base del corazón por arriba, mientras que en su cara posterior, en forma convexa, se extiende desde el diafragma hasta la arteria pulmonar derecha. La cara derecha es vertical y bastante estrecha, va desde el diafragma por abajo hasta la vena cava superior por arriba, mientras que la cara izquierda se adapta a la forma del borde izquierdo del corazón, es convexa en todos los sentidos y oblicua de arriba hacia atrás. El vértice es truncado y está representado por la circunferencia que rodea los vasos que emergen de la base del corazón. Pero el saco pericárdico y el corazón, al estar contenidos, son relativamente móviles dentro de la cavidad torácica, por lo que pueden desplazarse en varios sentidos, para lo que necesitan ligamentos frenopericárdicos, entre los que vamos a describir anteriores, lateral derecho y lateral izquierdo, y otros ligamentos tales como los ligamentos esternopericárdicos, en los que podemos observar un ligamento superior y un ligamento inferior. Vamos a encontrar también ligamentos vertebropericárdicos que se extenderán desde la hoja prevertebral de la fascia cervical. El pericardio seroso, como todas las membranas serosas, constituye una envoltura que va a comprender dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja visceral adherida muy íntimamente al corazón, que es lo que describimos anteriormente como epicardio, y la hoja parietal que va a tapizar de manera profunda al pericardio fibroso. La hoja visceral está aplicada sobre el corazón y los grandes vasos. Sobre el corazón se denomina epicardio. Los vasos del corazón están pues comprendidos entre el miocardio y el epicardio. Sobre los grandes vasos van a tener una posición intrapericárdica y se van a clasificar en vasos libres, vasos sésiles y vasos pediculados. La vascularización del pericardio es bastante rica, pero no es sistematizada, por lo que va a proceder de vasos del mediastino y de la pared torácica, mientras que su inervación va a partir del saco fibroso y de la serosa parietal, perteneciente a tres sistemas: el frénico por los vagos y el simpático por sus ramos cardíacos. Cada vez que corremos, caminamos, respiramos, dormimos, el corazón está en actividad. Cada latido es una señal de que estamos vivos, pero no late porque sí. El corazón es un músculo elástico, pero no plástico, pero no plástico. El corazón es un músculo elástico, pero no plástico.